años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio. Bienvenidos, bienvenidas a este quinto especial de celebración o conmemoración de los primeros 10 años del programa Manizales ¿Cómo vamos? Es un momento de felicidad y orgullo para todos nosotros en el programa y por supuesto también que sea un momento para dar el agradecimiento a la ciudadanía y a todos aquellos que se han sumado de diferente manera a permitirnos existir y a discutir en función de nuestros datos. Hoy vamos a conversar un poco sobre salud. Tenemos un invitado muy especial, es el secretario de Salud actual del municipio de Manizales. Pero antes de saludarle y presentarle, permítame colocar sobre la mesa algunas cifras. No son todas, tampoco son necesariamente las más actuales o las más importantes, pero sí nos permite ver de una manera u otra algunos asuntos que han venido pasando en nuestra ciudad. ¿Qué es importante recordar? Algo que mencionábamos cuando presentábamos con José Faber Hernández rediscusiones asociadas a lo demográfico. Es que durante la última década cada vez están naciendo menos niños y niñas en nuestra ciudad. Eso es importante tenerlo presente. Inclusive, lo más reciente, en el año 2021, por primera vez durante muchísimos años, la tasa de mortalidad estuvo por encima de la tasa de la natalidad, confirmando su tendencia a la baja durante la última década en la ciudad de Manizales. Otro dato también importante tiene que ver con que a raíz de la misma pandemia, la capacidad o el número de camas, la infraestructura de salud se incrementó y se mejoró en la ciudad de Manizales. Ese es un efecto positivo precisamente que se tuvo a raíz de las diferentes decisiones tomadas en el marco de la pandemia. Si quisiéramos hacer una pequeña mirada respecto a lo que significa la tasa de fecundidad adolescente, también es importante manifestar que en el plazo solamente de una década, la tasa de fecundidad adolescente en nuestra ciudad prácticamente se dividió en dos. Tuvo una disminución interesante. Eso significa menos niños y niñas que están naciendo en padres o madres entre los 15 y los 19 años. Y aquí hay un sinnúmero de consecuencias sociales que probablemente son positivas. La tasa de suicidio, uno de los indicadores en los que de una manera u otra Manizales y las demás ciudades capitales del eje cafetero durante los últimos años han tenido tasas de suicidio altas en el comparativo nacional. Sin embargo, pese a que seguimos siendo una de esas ciudades con mayores tasas de suicidio, vale la pena también mencionar que la tendencia ha sido a la baja, no solamente en nuestra ciudad, también en términos generales en el país. La malnutrición, más allá de si es desnutrición crónica, aguda, sobrepeso o inclusive también la obesidad, la creencia o la sensación es que cada vez son menos niños y niñas que tienen algún tipo de afectación en este tipo de problemáticas y eso es positivo. Tenemos oportunidades como ciudad, por supuesto. Una, lograr que cada vez el porcentaje o la valoración nutricional que se hace de la primera infancia en la ciudad cada vez tenga un mayor criterio de representatividad estadística para poder tener información más fiable para poder tomar mejores decisiones. La salud es mucho más amplio que estos indicadores, esto es más como a manera de provocación y sobre todo para poder presentarlo a usted, secretario. Secretario, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta conversación. Pues para mí, por supuesto, que usted es conocido, pero permítame presentarlo también a la audiencia. Estamos hablando del señor Carlos Humberto Orozco Telles. Él es secretario de Salud de la Alcaldía de Manizales. Secretario, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias, Daniel. Y la verdad que en nombre de la Alcaldía de Manizales, Manizales más grande, queremos agradecer este espacio. Es un espacio para confrontar la realidad en salud de la ciudad, muy importante por demás. Y quiero, a través suyo, agradecer también todo el aporte tan valioso de Manizales ¿Cómo vamos?, porque son análisis, estadísticas que realmente nos retroalimentan y nos permiten tomar decisiones realmente. A usted, secretario. Yo creo que lo importante siempre es colocar cifras sobre la mesa porque al final del día ahí estamos ganando todos. Ganamos en discusión y también nos permite valorar cómo vamos y en el mejor de los casos también imaginarnos cómo nos gustaría estar yendo en el futuro. Por supuesto que la información que dimos al comienzo es nada comparado con lo que significa la salud, pero de manera un poco quizás más espontánea, secretario, compártanos usted un poco la lectura que tiene de la salud en Manizales durante la última década. Sí, efectivamente es una semblanza importante. No podemos desconocer que estos datos son medidores que realmente marcan el derrotero de las acciones nuestras en salud. No olvidemos que nosotros dependemos de alguna manera de un plan nacional. Hay un plan decenal que en este momento se está renovando y que inicia en el año 2023, potencialmente afectado por el nuevo modelo de salud que proponga el nuevo gobierno, el gobierno entrante, pero que definitivamente da las coordenadas y marca el derrotero de cuáles son las acciones que se deben ejecutar al interior de las ciudades. Cada ciudad tiene lógicamente autonomía para poder hacer una adaptación de acuerdo con las características propias. Entonces proponíamos detrás de cámaras el siguiente ejercicio. Tenemos que analizar la situación de salud de la ciudad
basados específicamente en el comportamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que tiene muchos componentes, pero que podríamos realmente detenernos en 3 pilares fundamentales: las personas, los aseguradores y la red de servicios. Ahí estamos hablando de 3 componentes fundamentales, donde no solamente es la atención en salud la que marca la calidad de salud de la población manizaleña, sino que tenemos que entender igualmente que cada uno de los efectos derivados de los determinantes sociales en salud son los que se expresan como salud o enfermedad. El hecho de tener trabajo, el hecho de tener distracción, el hecho de tener ropa, de tener alimentación, educación, entre otros factores de bienestar que son rigurosamente efectivos sobre la salud humana, son los que finalmente expresan la calidad de vida y de salud de una población. De tal manera que yo le propondría muy respetuosamente que empezáramos a hablar de esos 3 pilares, de las personas desde la movilidad y la mortalidad, cuáles han sido las afectaciones, las proyecciones que tendríamos que construir a futuro para solventar un poco las tendencias, luego las aseguradoras, cómo nos afecta el sistema de salud frente al modelo actual y lógicamente sobre la capacidad, calidad y suficiencia en el servicio que tenemos en la ciudad para poder prestar estas atenciones. Por supuesto, secretario, me parece muy buena esa forma de guiar un poco esta conversación. Hablemos primero de las personas. Y permítame colocar sobre la mesa o traer nuevamente uno de los datos que dijimos al comienzo, la disminución en la tasa de fecundidad adolescente. Eso es algo significativo para la ciudad porque se está confirmando una tendencia de la última década. Hoy tenemos la tasa de fecundidad adolescente de la mitad que teníamos hace 10 años. Que sirva para conversar sobre las personas. Sí, creo que la tendencia es de un poco más de 10 años. Yo fui secretario hace 10 años y teníamos ya unos informes de natalidad preocupantes que efectivamente continúan en tendencia. Es una preocupación grande porque finalmente la renovación del capital humano se puede ver disminuido y es obligación de todos los gobiernos. Estamos hablando que podríamos reproducir experiencias de otras latitudes donde se pueden generar estímulos, no solamente para la fecundidad, sino para atraer jóvenes. Y la atracción de jóvenes tiene 2 bemoles. El primero de ellos es no dejarlos ir, tener una ciudad lo suficientemente atractiva para que el joven no se vaya. En segundo lugar, para que los jóvenes vengan. O sea, podríamos sencillamente proponer una migración para que vengan los jóvenes. Y detrás de eso tener unos beneficios que ayuden efectivamente al proceso de reproducción, crianza, educación y desarrollo del niño. Es una necesidad. Efectivamente, lo que nosotros estamos viendo, lógicamente la tendencia que se marca en el 2021 es afectada sustancialmente por la sobremortalidad ligada al COVID. No olvidemos que pues, el COVID deslindó la tendencia convencional y tuvimos una sobremortalidad de más o menos 1.600 casos en el 2020 y en el 2021. Por lo tanto, la proporción desequilibró realmente la tendencia. Sin embargo, vuelvo y repito, es una tendencia muy seguramente de muchas latitudes, de ciudades desarrolladas o en vías de desarrollo, donde los muchachos no quieren. Y finalmente hay unos equivalentes afectivos muy importantes además, como son la crianza de un perrito, la crianza de un gatico, con unos componentes afectivos casi que paternales que trasladan esa necesidad de la maternidad y la paternidad sobre otro ser vivo tan importante como son las mascotas, pero que no es lo mismo. Entonces, la propuesta sería entender y pensar en cómo dinamizar finalmente ese atrapamiento del joven, cómo evitar que se vaya, cómo atraer a los demás y cómo estimular la fecundidad. De hecho, usted me hace recordar una conversación que teníamos con José Faber Hernández en nuestro segundo especial, porque él estaba colocando sobre la mesa también la importancia de reconocer los cambios demográficos que se están teniendo en la ciudad. De hecho, él decía, también hay que ver con muy buenos ojos, porque es algo muy positivo, que cada vez estemos viviendo más. Claro, cada vez nacen menos niños y niñas, pero cada vez nuestra expectativa de vida es mayor. Y esa realidad demográfica nos está colocando como una de las ciudades capitales en el país con el mayor índice de envejecimiento. Claro. Y a su vez, solamente en el territorio caldense, superado por el municipio de Pácora con un índice de envejecimiento mayor. Entonces, la realidad demográfica tiene que ver precisamente con las condiciones de salud. Es una cuestión muy importante porque es el segundo reto que tiene la ciudad. La expectativa de vida se construye a partir del día del nacimiento de la persona. Un niño que nazca hoy tiene una expectativa de vida de más o menos 77, 78 años y es muy bueno. Estamos al nivel de muchas ciudades o de muchos países desarrollados
Y eso pues ya realmente demarca un poquito qué es lo que se ha venido haciendo en los últimos 20 o 30 años en la ciudad de Manizales. ¿Qué estimula la sobrevida? La vacunación. Los índices de vacunación en un niño hacen que finalmente crezcan y se desarrollen sin el efecto de estas ciudades que son inmunoprevenibles y que realmente la calidad de supervivencia mejore. La alimentación, el buen ambiente. Ahí hay factores que necesariamente tenemos que ir corrigiendo. El smog, por ejemplo, es un factor que finalmente está afectando a los que nacieron hace 50 o 60 años. Hay enfermedad pulmonar obstructiva crónica que efectivamente se manifiesta en este momento. Si nosotros logramos contener esos efectos dañinos del ambiente, entre ellos el smog, factores que estén presentes en el agua, el radón. El radón es una noticia en la que tenemos que empezar a trabajar. Las rocas tienen unos niveles de radiación dependiendo del nivel de radón que está allí concentrado. Si no medimos el radón, podemos estar construyendo sobre sitios que tienen una radiactividad importante y puede condicionar efectos sobre la salud general. Ya hicimos una primera medición con una universidad española y ya vamos a planificar el cómo proponer en acuerdo municipal una medida en el plan de ordenamiento territorial para medir el radón. Son cuestiones que sencillamente van haciendo parte del desarrollo de las ciudades. Nosotros tenemos que convenir en cómo tener una ciudad amigable para el adulto productivo, para el envejecimiento sano, porque lo que estamos viendo es que todos los que estamos envejeciendo tenemos unas capacidades tanto intelectuales como físicas que nos invitan efectivamente a ser productivos. Entonces invitamos a que la ciudad piense realmente no solamente en andenes o en vías de accesibilidad, no, sino en acciones, en actividades para que el adulto mayor productivo pueda sentirse igualmente útil. No se trata sencillamente de pensar en un envejecimiento donde se desplace al adulto mayor para que el joven venga, no, se trata en la dualidad de productividad, pensar en esa dualidad. ¿Cómo vamos a hacer para que el joven entre a la labor productiva, pero que el adulto pueda seguir aportando aquello para lo cual está preparado? En ese sentido, tenemos que beneficiarnos igualmente de una modernización, de un ajuste en el sistema de salud para garantizar que la promoción y la prevención desde este momento en que están naciendo los niños realmente garanticen que ese adulto dentro de 75 años sea muy bueno, de muy buena calidad de vida y muy productivo. Secretario, usted está haciendo unas relaciones muy interesantes y permítame colocar algunos datos precisamente por la conversación que usted está dando. Yo creo que vale la pena también recordar que en Manizales, a partir de las mediciones que se han hecho en términos de calidad del aire, la tendencia también ha sido a la baja. Las diferentes estaciones de monitoreo que tenemos a través de la ciudad nos están diciendo que en cada una de ellas, cuando se hacen las mediciones, al menos estamos por debajo del máximo permitido por la normativa nacional. Eso es algo positivo porque impacta necesariamente el sistema de salud, no solamente personal, sino por supuesto en nuestra ciudad. El reto sigue estando, cada vez disminuirla más para acercarnos a esos estándares o recomendaciones que da la misma Organización Mundial de la Salud. Pero regresemos al inicio, secretario, donde usted colocaba 3 elementos fundamentales. Hablemos un poco del segundo, aquello que tiene que ver con las aseguradoras. ¿Qué ha pasado con ese segundo elemento en términos de salud durante esta última década en Manizales? Hay unas expectativas muy grandes frente a lo que es el cambio que involucra al nuevo gobierno. Ahí no sabemos qué va a pasar. De alguna manera tenemos que hablar de lo que está sucediendo en este momento. Hay un empoderamiento muy fuerte de todas las EPS privadas. Las EPS públicas desaparecieron realmente. Y esto ha condicionado de alguna manera el modelo de supervivencia de las empresas sociales del Estado, que son las entidades públicas. ¿Qué está pasando? Manizales es una ciudad muy atípica dentro del modelo de salud del resto del país. Es de las ciudades que tal vez tienen el menor volumen de personas en el régimen subsidiado. Esto es consecuencia directa de la productividad, de la capacidad de absorción en el régimen contributivo de todos los trabajadores que están presentes en la ciudad. De nuestra proyección DANE para el momento, que son más o menos 455.000 habitantes residentes en la ciudad, sin la conurbación, estamos hablando de que solamente 90.000 aproximadamente son del régimen subsidiado. Arbasalud, como una S típica para el primer nivel de atención, ha venido perdiendo poder sobre la atención de esta población y se ha disminuido realmente su capacidad para atender un poco menos del 50% de esta población. Dado que las EPS privadas, teniendo una ventaja que es poder constituir las redes verticales, que equivale a decir
gobiernan directamente el primero, el segundo y el tercer nivel de atención, sin necesidad de recurrir a terceros, hace que cuando se redistribuya la población del régimen subsidiado no vuelvan a ESES como Asbasalud o como al Hospital General San Isidro, sino que finalmente queden absorbidas, sean absorbidas por la red vertical de esas EPS. ¿Eso qué ha condicionado? Eso ha condicionado dos factores negativos para la calidad de la atención de salud en Manizales. La primera, que haya una concentración de usuarios en redes que están demostrando día a día que no tienen la capacidad de absorción. Estamos viendo clínicas todos los días abotagadas, completamente colapsadas, tanto en los servicios de urgencia como en los servicios de hospitalización e inclusive en los servicios de cuidado crítico aún sin estar en temporada alta de COVID. Y eso hace igualmente que la red pública en prácticamente todo el departamento y en todo el país se vea realmente en desuso. Mientras hay hospitales y clínicas públicas que están sin usuarios, con camas, con servicios de urgencias disponibles, la red privada está colapsada. Si no se encuentra realmente una normatividad que obligue, porque no tenemos ese elemento en este momento, ni en cabeza del ente territorial municipal ni departamental, si no se encuentra una normatividad que obligue a la distribución equitativa para necesariamente controlar el colapso, la tendencia de filas, la tendencia de oportunidad perdida, etcétera, vamos a continuar en una situación que cada vez se va a ver más expuesta la población a servicios de mala calidad en la atención. Entonces, lo que estamos pensando y lo que estamos esperando es que tanto el Plan Decenal de Salud nuevo armonice con el nuevo Plan de Desarrollo del gobierno entrante para ver efectivamente cuáles son las soluciones de empoderamiento para la red pública. Porque necesitamos utilizar toda esa potencialidad que tienen los hospitales públicos para que puedan volver a atender y puedan volver a equilibrar un poco esa oferta y demanda. Secretario, al comienzo decíamos las personas, las aseguradoras y el sistema. Para hablar un poco del sistema, coloquémoslo también en clave de el reto o los retos que tenemos como ciudad para que durante esta década que está apenas transitando, la calidad de vida, entendiéndola en términos de salud, mejore para los manizaleños. Exacto. Tenemos que concentrarnos particularmente en el tema de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. No hemos podido, desde la Ley 100 del 93, a expensas de lo promulgado desde la Organización Mundial de la Salud y la OPS, se ha dicho efectivamente que para prevenir que haya un alto costo y que haya pérdida de vidas, necesitamos promover estilos de vida saludables, prevenir enfermedades crónicas no transmisibles y enfermedades malignas. No olvidemos que el cáncer y la salud mental son dos criterios de calidad en la atención en salud. Y la expresión de estos dos tipos de enfermedades, tanto la salud mental como el cáncer y las otras enfermedades crónicas no transmisibles, son el efecto del fracaso en los estilos de vida saludables, o sea, en la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad. No hemos podido. En este momento el reto efectivamente es cómo garantizar que haya un aterrizaje de todos los criterios con acompañamiento, con vigilancia de todos los comportamientos humanos, desde el bebé que acaba de nacer hasta el adulto mayor, para que efectivamente asumamos conductas responsables, conductas de autocuidado y que haya autogestión de las comunidades. Estoy hablando de que tenemos que corregir el estilo de vida en cuanto al sedentarismo, el estilo de vida en cuanto a la calidad del aire, del agua, estilo de vida en cuanto al consumo de alimentos, estilo de vida frente a los ambientes saludables en cuanto a salud mental, sistemas de acompañamiento, sistemas de abordaje preventivo, donde las comunidades puedan detectar cualquier tipo de descompensación mental para neutralizar desenlaces fatales, para garantizar que la gente asuma el autocuidado y las familias contribuyan en ello consumiendo los medicamentos para neutralizar la enfermedad mental crónica, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un reto muy grande que no lo ha podido descifrar realmente ninguna comunidad, al menos en Latinoamérica. Seguimos votando corriente en ese término de PIP, de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, sin encontrar realmente esa clave para poder hacer efectivo todo este propósito teórico y filosófico, porque realmente estamos hablando de un modelo, de una filosofía de vida. Secretario, muchísimas gracias por conversar con nosotros en términos de salud. Los retos que tiene la ciudad, por supuesto, que son gigantescos y cada vez que vamos avanzando en calidad de vida aparecen nuevas facetas.
Pero por supuesto también hay que reconocer con mucha profundidad las cosas buenas que han venido pasando en la ciudad. Usted mismo estaba colocando sobre la mesa, solamente por poner un indicador, tenía que ver con la cobertura en términos de aseguramiento y también cómo Manizales, en posición relativa comparada con otras ciudades capitales del país, es la ciudad que tiene la menor proporción de personas afiliadas al régimen subsidiado, dando cuenta que es una de las ciudades con mayor aseguramiento en términos generales en el país. Eso es algo muy positivo. Secretario, muchísimas gracias por participar en este corto especial de Manizales ¿Cómo vamos? A partir de los 10 años que efectivamente vamos a generar para nuestra ciudad. Gracias. Estos son espacios realmente importantísimos para nosotros como funcionarios públicos y para la ciudad misma. Aquí no hay más que retos. La planificación es fundamental para poder garantizar efectivamente que los planes se cumplan. El Plan Decenal de Salud Pública, que empieza en el año 2023, tiene un pilar fundamental, que es la gobernanza. Es la participación social y comunitaria en todos los procesos, no solamente de planificación y desarrollo, sino en la autogestión y en el autocuidado. O sea que ahí hay una convocatoria para que todos entendamos que de nosotros igualmente depende, que no solamente tenemos que entregar la responsabilidad a un gobierno o a cualquier estado, sino que tenemos que asumir actitudes realmente responsables para poder garantizar la calidad en la salud y la vida. Secretario, nuevamente muchísimas gracias y a ustedes un buen día y muchísimas gracias también por habernos acompañado en este quinto especial de celebración de los primeros 10 años del programa Manizales ¿Cómo vamos? Por supuesto, en nuestra ciudad.